Gracias por acompañarnos en esta ponencia que participa en el Sexto Congreso Internacional. El tema del cual les hablaré es la infraestructura verde, una aliada para mejorar la gestión de escorrentías urbanas en zonas semiáridas. Y los autores de este trabajo somos Liliana Lizárraga Mendiola, Gabriela Alejandra Vázquez Rodríguez y Carlos Alfredo Vigurra Alzati. Este trabajo hablará acerca de los principales enfoques de la infraestructura verde, su adaptación en espacios urbanos, cómo estos pueden mitigar la escasez hídrica, así como reducir la escorrentía urbana en todas aquellas zonas urbanizadas que presentan climas semiáridos y problemas de escasez hídrica. Así pues, podemos hablar de que el crecimiento de las ciudades está alterando negativamente el ciclo hidrológico, ya que al impermeabilizar las superficies con calles, con edificaciones, estamos contribuyendo a aumentar la escorrentía superficial, estamos disminuyendo su capacidad de infiltración y recarga de los cuerpos naturales, que son la principal fuente de abastecimiento de la población, y de esta manera hay un gran número de personas a nivel mundial que habitan alguna zona en donde tenemos escasez de precipitaciones a lo largo del año y se encuentran en riesgo por problemas de escasez hídrica. Se define como una zona árida aquella región en donde la provisión de agua es insuficiente debido a que son escasas las precipitaciones, se considera un rango inferior a los 840 milímetros anuales, y en México pues tenemos precipitaciones inferiores a esa cantidad en una zona a nivel nacional habitada por alrededor del 63% del territorio nacional. Así pues, consideramos que la infraestructura verde es una alternativa para mitigar esta problemática de condiciones de semiaridez en donde podríamos establecer estrategias para mitigar los impactos causados tanto por los riesgos naturales asociados a lluvias torrenciales de corta duración que pueden provocar inundaciones y al mismo tiempo contribuir en espacios ya urbanizados a la recarga de estos acuíferos y a obtener esas fuentes de recuperación de agua a través de estas estrategias en entornos donde la infraestructura gris, que es con la que cotidianamente convivimos, se puede adaptar a estas estrategias. Los principales enfoques de la infraestructura verde, algunos de los más conocidos son los jardines de lluvia, los pavimentos permeables, estrategias como la captación de agua de lluvia, las zanjas de infiltración, así como los techos y los muros verdes, de los cuales en unos momentos más hablaremos. Estos se pueden aplicar en casi cualquier espacio ya urbanizado. Los pavimentos permeables, por ejemplo, se pueden adaptar en aquellas superficies en donde el tránsito sea ligero, vehículos particulares, ciclovías, andadores, en zonas peatonales, parques y jardines. Su estructura es relativamente similar a las pavimentaciones convencionales. La diferencia es que el pavimento permeable tiene porosidades y permeabilidades, porosidades entre 15 a 25% y permeabilidades lo suficientemente amplias como para favorecer la infiltración y con esto contribuir a la retención de la escorrentía superficial, contribuyendo a la captura de un volumen suficiente de agua que se puede infiltrar y contribuir a la recarga de los acuíferos. Al mismo tiempo, si se adapta con obras complementarias de drenaje, parcialmente esta infraestructura puede retener también una parte de esa agua infiltrada y puede ser reutilizada para fines de uso urbano. Por otra parte, se ha estudiado también que los pavimentos permeables, cuando se diseñan apropiadamente, por ejemplo con películas fotocatalíticas, pueden degradar algunos contaminantes que son transportados por la escorrentía urbana y de esta manera contribuyen a mejorar también su calidad a través de la infiltración por distintos procesos químicos. Así pues, tenemos otras estrategias de infraestructura verde que suelen ser complementarias a los jardines, a los pavimentos permeables. Imagínense un jardín de lluvia
que se encuentra contiguo a un área de estacionamiento, por ejemplo, pavimentado con estos pavimentos permeables. Los jardines de lluvia, como se aprecian en esta imagen, suelen estar diseñados de manera tal que se diseñan con vegetación nativa. En zonas con clima semiárido, pues suele ser vegetación para climas séricos, como las de tipo suculentas, por ejemplo, que requieren pocas necesidades de riego, suelen sobrevivir con escasas cantidades de agua, se adaptan perfectamente en estos climas. Además, se instalan en materiales que suelen ser de la superficie hacia el subsuelo, suelen ser una capa de suelo, arenas, gravas, y en la base puede ser material granular que favorezca esa infiltración. Al mismo tiempo, en algunas ocasiones se han utilizado materiales residuales provenientes de la industria de la construcción, que también suelen conocerse como residuos de la construcción y demolición, que suelen ser triturados a manera de estos agregados para servir como relleno y funcionan también como un material filtrante. Si se diseñan adecuadamente, estos jardines de lluvia tienen esa capacidad de infiltrar y retener el agua. Se pueden adaptar con unas cisternas en donde se pueda almacenar parcialmente parte de esa agua que es infiltrada a través de esta infraestructura verde, y de esta manera pueden ser sistemas autónomos que garanticen que van a tener esos sistemas de autorriego. Se ha demostrado que estos sistemas tienen una capacidad también para depurar algunos de esos contaminantes que son acarreados durante los procesos del transporte de la escorrentía urbana, así es que son una excelente estrategia como obras de drenaje complementario, por ejemplo, en espacios públicos, en jardines privados, en las casas, y favorecen esta retención de la escorrentía urbana. Otros ejemplos de esta infraestructura verde son los tan conocidos muros verdes. Como se aprecia en la imagen, estos se adaptan perfectamente en muros que son diseñados estructuralmente para soportar la adaptación de estos. Se pueden instalar también con vegetación nativa que sea resistente a estas condiciones de escasez de precipitaciones. Su ventaja es que se pueden instalar con un sistema de riego que se instale en la parte superficial. De esta manera se da un riego por gravedad que se puede optimizar. En la parte baja, que está recibiendo digamos, los remanentes de esta precipitación que está recibiendo, pueden instalarse esas zanjas de infiltración que se ven a la derecha y que favorecen además esta infiltración del agua recuperada. Este tipo de muros verdes pueden ser desde ornamentales, pueden ser también hortalizas. Es una ventaja porque se ha promovido mucho el cultivo de hortalizas a nivel de huertos urbanos. Los muros, los techos verdes son estas estrategias, y además se ha demostrado que muchos de estos cultivos que son más de tipo ornamental tienen estas capacidades también para depurar parte del agua de las precipitaciones que suelen ser detenidos, en este caso desde las azoteas, que escurren, van a lavar la suciedad que es acumulada en las azoteas debido a la acumulación de polvo y de contaminantes atmosféricos que se depositan sobre esta, y son depurados durante los procesos de filtración a través del riego en estos muros verdes. A la derecha vemos las zanjas de infiltración. Estas son estructuras un poco más sencillas que los jardines de lluvia. También pueden o no contener vegetación nativa. Están rellenados con suelo, con arenas, con gravas, material granular, y en su base se pueden adaptar también con drenes para facilitar un aumento en su capacidad de infiltración. La función principal de las zanjas de infiltración es, sobre todo, contener el transporte de los sedimentos que suelen ser erosionados durante los eventos de lluvia y que muchas veces son acarreados hasta las vialidades.
Entonces, en este caso, estas tienen la función de detener el transporte de todos esos sedimentos y favorecer también la infiltración en este tipo de sistemas. Si se adaptan estas zanjas de infiltración de manera contigua a un jardín de lluvia entre, por ejemplo, un andador o una banqueta y el jardín de lluvia, además pueden servir como estos separadores para contener esos grandes volúmenes de lluvia que pueden almacenarse e infiltrarse a través de los jardines de lluvia y reducir la capacidad de migración de esta humedad hacia la parte de la obra de infraestructura gris, que serían las banquetas y las vialidades. Así pues, la adaptación de la infraestructura verde en los espacios urbanos pues requiere principalmente algunos factores físicos para su adaptación e instalación. Por ejemplo, en una zona ya urbanizada es muy importante encontrar esos espacios necesarios donde se puedan adaptar. Los jardines de lluvia, las zanjas de infiltración, lo único que requieren son pequeños espacios disponibles donde se puedan sustituir el material del terreno natural que ya existe en esas áreas verdes y que pueda ser simplemente removido el terreno natural y ser rellenado con estos materiales granulares para promover una mejor permeabilidad y porosidad. En el caso de los pavimentos permeables, sí se requiere de una reingeniería en las zonas en donde ya están pavimentadas con asfalto o con concreto hidráulico, sí requiere de un mayor trabajo para la readaptación con pavimentos permeables, pero las ventajas que ofrece son muy grandes, puesto que favorecerá una mayor retención de la escorrentía, mitigando también los volúmenes que normalmente en zonas bajas pueden generar encharcamientos o inundaciones. Su eficiencia hidrológica e hidráulica puede ser muy vasta, dependiendo la superficie que estos comprendan con relación a su área de drenaje. Por poner un ejemplo, si tenemos un área de drenaje, es decir, una superficie desde donde escurrirán estos volúmenes de la lluvia sobre estas superficies, digamos una superficie de azotea de 1000 metros cuadrados y tenemos un jardín disponible de 100 metros cuadrados, es decir, del 10%, su capacidad hidráulica e hidrológica será mucho mayor que un jardín equivalente a un 20% de la superficie de captación que le enviará todo ese volumen para ser infiltrado y recuperado. Entonces, esta relación entre la superficie de drenaje y su área de captación y de retención en el caso de la infraestructura verde que tiene la capacidad de infiltrar, como los pavimentos permeables, los jardines de lluvia, las zanjas de infiltración, es muy importante para que su eficiencia hidrológica sea mayor. En el caso de las superficies como los techos verdes, como los muros verdes, las superficies son limitadas, puesto que en este caso dependerá del tipo de vegetación y de la pendiente disponible para poder detener esos volúmenes para el autorriego de esta vegetación, pero aún así estamos considerando un volumen que será detenido en esas superficies y que ya no escurrirá sobre las vialidades. Otra ventaja que estos tienen es que esos volúmenes tampoco saturarán la red de drenaje, puesto que ya no están escurriendo sobre las vialidades y entonces estamos disminuyendo el volumen de escorrentía urbana que normalmente la infraestructura convencional está transportando hacia nuestra red de alcantarillado y drenaje. Otras ventajas que tiene la infraestructura verde cuando es adaptada en estos espacios urbanos es su gran capacidad que tienen para remover los contaminantes, porque independientemente si hablamos de los techos, los muros verdes, los jardines o los pavimentos, el tipo de selección de los materiales granulares que se van a utilizar en su adaptación tienen la capacidad de retener entre sus partículas gran cantidad de contaminantes. Se ha identificado en la literatura que inclusive se pueden detener microplásticos. Hoy en día
que son transportados a través de la escorrentía. Por otra parte, la mitigación de la escasez hídrica cuando el agua es detenida en las superficies a través de su cosecha y es utilizada en el interior de las edificaciones tiene un gran potencial. En distintas regiones del planeta se ha identificado con la gran diversidad y la gran variedad que tenemos de precipitaciones, aún con climas semiáridos, como en lugares tan distantes como Brasil, con precipitaciones anuales de 800 milímetros, hasta Pakistán, con precipitaciones anuales de 295 milímetros, que se puede tener una disponibilidad anual si se cosecha el agua en las azoteas para ciertos usos no potables. Sin embargo, si además se adaptan distintos tipos de filtros para mejorar el tratamiento del agua que es cosechada en las azoteas, el potencial de estos volúmenes que es recuperado a través de su cosecha puede inclusive ser utilizado hasta para fines potables. De esta forma, tanto con la retención a través de la infiltración como la detención a través de su captación, podemos contribuir en la reducción de la escorrentía urbana por medio de la infraestructura verde. Entre sus ventajas están que podemos facilitar la recarga de acuíferos en espacios que ya fueron impermeabilizados con la infraestructura gris. Además, se puede disminuir la temperatura en las edificaciones y en el entorno urbano, mitigando también este efecto de la isla de calor urbano. Se pueden reducir los encharcamientos y los daños convencionales que suelen ocurrir en la infraestructura gris. Si además este tipo de infraestructura se complementa con instalaciones de almacenamiento, se puede ayudar a recuperar parte de los volúmenes infiltrados y utilizarlos con fines no potables. Podemos hablar también de que entre los efectos ecosistémicos que puede tener la infraestructura verde está que al adaptar vegetación nativa en entornos ya urbanizados, contribuimos también a reintroducir tanto flora como fauna que anteriormente fueron removidos por la urbanización. Así es que los beneficios que puede tener la infraestructura verde son muy grandes y tendríamos que considerar de qué manera podemos adaptar a partir de estos criterios de diseño necesarios para su adaptación, tales como el espacio disponible, la pendiente del terreno, el tipo de superficie que vamos a poder disponer, así como los materiales a utilizar durante su adaptación, para que realmente empecemos a tomar en cuenta este tipo de estrategias y podamos dar ese giro hacia nuestras comunidades resilientes y que sean más sostenibles. Además, es recomendable que los planeadores y los diseñadores empiecen a tomar en cuenta la adecuada selección del sitio, la composición de los materiales, la selección de la vegetación a emplear, ya que de ello dependerá también que la eficiencia de este tipo de infraestructura sea aún mayor. Como podrán ver, se resaltaron algunas de las capacidades de este tipo de infraestructura verde para retener y detener la escorrentía urbana, para infiltrar hacia subsuelo, para ayudar a evapotranspirarla, depurar algunos contaminantes. Además, de esta manera, nosotros podremos hablar de que no solamente la infraestructura verde, si se adapta adecuadamente, puede ayudar a restaurar esos efectos negativos que tiene la escorrentía urbana, sino que también podemos ayudar a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. Aunque en México existen algunas normas a nivel nacional, aún es necesario impulsar estos principios sostenibles para que continuemos adaptando este tipo de infraestructura y mejoremos aún más nuestra condición de vida. Muchas gracias a la universidad por darnos el apoyo para presentar esta ponencia, así como al comité organizador del evento. Saludos.